Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto que te hayas conectado el día de hoy para ver nuestro repaso del miércoles 3 de febrero del 2021. Espero que tú y toda tu familia se encuentren muy bien. Mi nombre es Carla y antes de empezar recuerda que ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ay, ay, ay. Tenemos que orar. Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito. Recuerda que no hay oración perfecta, pero sí hay una oración que viene del corazón. ¿Ok? Así que vamos a dar las gracias a Dios por este día y poner esta clase en sus manos. ¿Ok? ¿Listo? Cierra tus ojitos y vamos a dar la clase. Amado Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque nos has permitido estar aquí y aprender de tu palabra. Gracias por todos los niños que se conectaron y te pedimos que prepares los corazones para sembrar la palabra y que les ayude en cualquier necesidad que ellos tengan y también para que la compartan con aquellos que lo necesitan. Le damos gracias a ti, sea toda la gloria y toda la honra y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén significa así sea. Muy bien. Yay. Bueno, pues vamos a ver nuestra clase del día de hoy. ¡Vamos! El antes y después de Cristo. Ese es el nombre de nuestra clase y pues obviamente es la misma que nuestro repaso. ¿Ok? ¿Estás listo? Pero ¿qué será el antes y el después de Cristo? Pues vamos a verlo. Hay un hombre que tenía que haber entendido esto. Vamos a ver qué tal. Él era Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues él. Bueno, estamos en una representación, ¿verdad? Nicodemo era un judío rico, o sea, tenía dinero. Era una persona muy importante. Él era fariseo. Uy, siempre que hablamos de los fariseos nos acordamos que eran esas personas religiosas, de ese grupo religioso político que tenían un gran poder, ¿verdad? Tenían un gran poder para tomar decisiones y ayudaban a los reyes cuando ellos tenían alguna dificultad. ¿Para qué? Para estar conectado la política con la religión. Entonces, formar un solo acuerdo y que todo fluyera sobre el mar, tranquilo. Ajá. Entonces, los fariseos siempre estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Siempre que tenían oportunidad, querían hacer pasar vergüenza o humillar a Jesús o hacerlo quedar mal. Siempre buscaban esa oportunidad, ¿verdad? La mayoría de lo que dice en la historia de la Biblia nos dice que ellos se dedicaban a eso, ¿verdad? A estar ahí. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la enseñanza de la ley que le había dejado Dios a Moisés. Ellos honraban más a Moisés, ¿verdad? Y le creían más a lo que decía Moisés. ¿Y quién era Moisés? Y nadie podía venir a decir algo diferente a lo de Moisés, menos Jesús. Entonces, por eso no lo aceptaban. Y entonces, Nicodemo era maestro en Israel, sí. Él enseñaba la ley a otros que venían a aprenderla, ¿ok? Él era maestro y enseñaba, así como yo te estoy enseñando, pero obviamente él era más religioso y no enseñaban de Jesús. Hablaban de un Mesías, pero no creían que él era Jesús, ¿verdad? Hablaban sobre lo de Moisés. Era miembro del Sanedrín. En Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros. Entre ellos estaban los fariseos, escribas y saduceos, que eran los grupos políticos religiosos, ¿ok? Que se basaban de igual manera donde lo que habló Moisés, ¿ok? Por medio de Dios. Dios por medio de Moisés. Ajá. Bueno, el Señor Jesús habló con Nicodemo, este hombrecito. Aquí la palabra de Dios que nos dice la historia de Nicodemo dice que viene en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, por si quieres ir a verlo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Nicodemo llegó de noche. ¿Por qué llegó de noche? Si siempre lo veían a Jesús cuando predicaba o iba con la gente durante el día. Esto tiene mucho que ver a que él era fariseo, ¿recuerdan?
él tal vez tenía miedo de que alguien lo viera y lo acusara con el Sanedrín, ¿verdad? Con el grupo que estaba en contra de Jesús. Entonces, por eso me imagino que él fue de noche, pero él llegó asombrado, llegó con duda, llegó preguntándole a Jesús, pero no dijo, oye Jesús, o tú, ¿qué estás hablando? No, él se dirigió a Jesús como rabí. Rabí en el idioma hebreo significa maestro. Pues llegó educado, ¿verdad? Llegó educado dirigiéndose con Jesús, ¿ya? A que él le aclarara sus dudas y preguntas. Él tenía en su cabeza que lo podría tratar como maestro o tal vez podría ser un profeta, pero nada más. Él no veía nada más en Jesús. Él no creía ni lo veía como el Salvador que iba a venir a salvar al mundo, ¿verdad? No lo reconocía como eso, mucho menos como el Mesías que ya se había hablado en los profetas. En los profetas se hablaba sobre un Mesías, que claramente era Jesús, porque él daba las señales, pero ellos estaban ciegos y ciegos de su corazón también, porque no podían entender quién realmente era Jesús. Bueno, la enseñanza es que él vino a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Que quién era él, ¿verdad? O por qué él estaba tan impresionado de las cosas que estaba haciendo Jesús. Sabemos que Jesús hacía milagros y enseñaba con sabiduría, con esas palabras que impactaban a la gente, que decían, nunca habíamos escuchado esto. Pues obviamente no, ¿verdad? Pero ahí es donde se daban cuenta que Jesús tenía a Dios, que se le veía esa presencia de Dios en él. Pero como los fariseos, saduceos y escribas estaban ciegos del corazón, pues obviamente no miraban eso y lo acusaban de que era mentiroso y engañaba y que el diablo vivía en él y muchas cosas le dijeron. Pero no creo que todos los fariseos, saduceos y escribas pensaran lo mismo. Tal vez algunos, como Nicodemo, tenían la duda, tenían esa duda de por qué Jesús hablaba todo esto, ¿verdad? Entonces, él le dijo que nadie podía hacer esto si no tenía la presencia, obviamente, de Dios en él. Claramente estoy de acuerdo con Nicodemo, ¿verdad? Entonces, le empieza a hacer sus preguntas y le empieza a hacer sus preguntas y en uno de esos momentos Jesús le dice, sí, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo me imagino que Nicodemo se quedó, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Sí, aquí en la palabra de Dios nos dice eso. En la palabra de Dios nos dice lo que él estaba hablando con Jesús. Ajá, y Jesús le estaba diciendo que el que no naciere del agua y en espíritu, ¿verdad? Porque decía él en sus palabras que tú tenías que volver a nacer, pero en la cabeza de Nicodemo, obviamente como lo leímos en la palabra de Dios, nos decía, ¿qué nos decía aquí en la palabra de Dios? Pues que él pensó que nacer de nuevo significaba que volvieras a estar en la panza de mami. No, ay, Nicodemo. Aquí es donde venimos. Nicodemo pensó que nacer de nuevo era volver a estar en la panza de mamá y ¡pum! Volver a nacer. Dios no se estaba refiriendo a eso. Jesucristo le estaba aclarando, pero bien clarito, ¿a quién? A Nicodemo, ¿verdad? Aquí dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, como aquí vemos, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo,
Dios no se estaba refiriendo a que nacieras otra vez como bebé. Eso es que naces de mami, naces de la carne, sino que naciéramos en espíritu. Ay, Nicodemo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si él no conocía de quién era Jesús y entendía verdaderamente la palabra y lo que él quería explicarle, no iba a poder tener a Jesús como su Salvador. No iba a poder recibir el Espíritu Santo. No podía ser nuevo, porque no estaba entendiendo. Él seguía en lo que él creía y en lo que él había aprendido. No abría su mente, tampoco su corazón, para poder entender lo que Jesús quería decirle. Dice la palabra de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él decía, y se creían muy sabios y creían que ellos sabían todo y que conocían todo, pero en realidad no entendían la palabra. Solo repetían y decían, pero no entendían, no profundizaban. ¿Por qué pasa esto? Mira, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dios, Nicodemo. También más arriba, Jesús le da a entender que de lo que hablamos es porque lo sabemos y porque lo conocemos. No podemos hablar de algo que no conocemos, ¿verdad? ¿Cómo quería Nicodemo entender la palabra que Jesús le decía? ¿Cómo quería entender eso? Si no entendía lo que Jesús explicaba aquí de las cosas de la tierra, porque él no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué quería hacer Jesús con Nicodemo? Quería poner el camino para que él llegara a Dios, porque la palabra nos dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y gracias a él conoceremos al Padre. Pero si tú no tienes a Jesús, ¿cómo vas a conocer al Padre? Si tú no crees en Jesús, ¿cómo vas a conocer al Padre? Entonces, no le creían a Jesucristo, ¿verdad? No le creían a Jesús. Y tampoco caminaban conforme a lo que Dios decía, porque ellos hablaban, pero no le adoraban a Dios de corazón. Tenían un corazón que no agradaba a Dios en muchas cosas que ellos hacían, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar? Por medio del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, que lo represento aquí como una paloma, porque cuando Jesús se bautizó y Dios abrió los cielos, fue representado por una paloma. Por eso lo pongo ahí, ¿ok? Pero el Espíritu Santo tampoco lo podemos ver igual que Jesús, porque son espíritu. Pero gracias al Espíritu Santo podemos entender la palabra de Dios por medio de que somos portadores de Él. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Jesús te da el Espíritu Santo y Él viene a vivir en ti. Y por eso no todos entienden la palabra de Dios. No todos comprenden ni profundizan en la palabra de Dios, porque solamente lo leen por arriba, por conocimiento humano, pero no porque por discernimiento de Dios. O sea, es diferente entender, profundizar, aclarar lo que Jesús dice, para guardarlo en nuestro corazón. Y que no venga la gente y diga, pero es que Dios es esto, pero es que Dios es el otro, y Dios hizo esto, y Dios es el otro, y bla, 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 bla. Espérame tantito. Aquí nos da una enseñanza del por qué Dios hizo eso. Pero solamente te lo da el Espíritu Santo, ese Espíritu que recibimos por medio de Jesús. Nuestro versículo de hoy tiene que ver mucho con lo que Jesús habló con Nicodemo. Aquí vamos a leerle
si me ayudan a leer, vamos a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no somos hechos nuevos de que vamos a volver a nacer. Y vamos a ser bebés otra vez. No. Es que volvemos a nacer espiritualmente. Dios te hizo con esos ojitos y ese pelito y esas manitas y esa sonrisita. Así, porque Él lo escogió para ti especialmente. Y tú eres hermoso, precioso delante de Dios. No importa qué digan los demás. Pero el cambio que Dios hace es adentro de ti, en tu corazón, en cómo piensas, en cómo actúas, en cómo hablas, en lo que haces. De modo que si alguno está en Cristo, todos los que estamos en Cristo, todos los que recibimos a Cristo, como lo confesamos con nuestra boquita, que Jesús es nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo y Dios nos transforma, nos hace nuevas criaturitas. Aquí lo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver aquí, mis amigos. Si yo antes era mentiroso, si a mí antes me gustaba robar, agarrar cosas que no eran mías, y si también andaba en el chisme, inventando cosas o contando las cosas que algún amigo me confiaba. Y ahí iba yo contándola por todo el mundo, ¿no? Sepan esto y o si antes me gustaba, pero si hablar malas palabras, como si fuera metralleta, o si yo era desobediente, o si yo contestaba, ay, ¿por qué yo? No, hombre, pues que lo haga él. Cosas así, cositas así. En Jesucristo, obviamente, soy una nueva criatura. Y hay muchas cosas que sigo haciendo aún siendo cristiano. Te voy a decir, cuando Dios ve en tu corazón que tú tratas de cambiar, que tú dices, Dios, yo ya no voy a hacer esto. ¿Sabes? Yo antes, personalmente, me gustaba mucho ver novelas. Me gustaban mucho las novelas. Y me la pasaba ahí, viéndolas, ¿verdad? Pero empecé a ver que me quitaban mucho tiempo y aparte, ni me ayudaban en nada. Al contrario, me quitaban tiempo. Tiempo que yo podía ocupar en otras cosas. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, Jesús me empieza a quitar eso y me empieza a hacer incómodo el momento en el cual yo estaba viendo las novelas. Y yo decía, ay, ¿por qué me siento incómoda? Ay, ¿por qué? Mejor le cambio. Y le cambiaba. O la apagaba. Y me ponía a ver otra cosa o hacía otra cosa. Yo vi y entendí esto que me está diciendo aquí el Señor Jesús, que me estaba haciendo una nueva criatura, que yo las cosas que estaba haciendo que no agradaban a Dios y que no reflejaban en mí ser un hijo de Dios, las empecé a dejar poco a poco. También decía una que otra mala palabra, y palabras fuertes, de esas feas, pero Dios me cambió y ahora ya no necesito hablar. Si algo no me parece, pues lo digo con mucha educación, pero sin usar malas palabras, porque la verdad, pues no se miran bien en mí, no me gusta cómo se escuchan, y aparte a Dios no le agrada que me exprese así. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que iba cambiando poco a poco estos forma de vida, ¿verdad? Es mi forma de caminar en Jesús, que ya no voy a ser la misma, y como tú, pues estás más chiquito, obviamente, ya no hago berrinches y ya no digo muchas cosas de las que te mencioné al principio. Yo sé que esto es un proceso. Vamos, poco a poquito dejo esto, dejo el otro. Ya cuando me di cuenta, bueno, empiezo a trabajar. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero Dios nos perdona y nos hace nuevas criaturas. ¡Ey! Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad? Facilísimo y rapidísimo y me va a ayudar mucho.
Eso digo yo. Soy mujer de fe. Bueno, vamos a empezar. Lo que vas a necesitar es papel. No porque yo te muestre el papel blanco, tienes que usar papel blanco. Puedes usar el papel que tú quieras, el que más te guste. ¿Listo? Vas a usar tus colores. Obviamente, lápiz, pluma, lo que vayas a ver ahorita. Y vas a escribir el versículo en la parte de arriba, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. Lo escribes todo y abajo vas a dividir la parte. Sin Cristo, con Cristo. Yo lo hice, ¿ok? Yo lo hice aquí. Mira, qué bonito dibujo. Bien delgadito los monitos. Yo puse sin Cristo las cosas que hacemos cuando no tenemos a Cristo, ¿verdad? A lo mejor me entristecía mucho, mentía, era muy enojón, peleaba mucho, le dedicaba más tiempo a otras cosas, como la televisión, los videojuegos, mi teléfono, las redes sociales. Pero con Cristo me da vida eterna, una vida para siempre con Dios. Voy a la iglesia, cuando a lo mejor antes no me gustaba. Creo en Jesús, lo tengo en mí. Soy honesto, no digo mentiras. Leo la palabra de Dios cuando antes no sabía ni qué era eso. Comparto mis cosas, ya no soy envidioso. Si yo era envidioso, ahora yo comparto mis juguetes, comparto mis cosas, bueno, ahora con mucho cuidado, porque acuérdense que estamos en el coronavirus, pero ya cuando se pueda, ya les pueden compartir. Y vivo en alegría, que pase lo que me pase, sé que Jesús tiene el control de mi vida. Sé que Jesús tiene un propósito para mí. Sé que soy especial para Dios. Sé que Dios me ama por sobre todas las cosas y que me ha perdonado cuando yo lo he confesado como mi Salvador. Manda tu fotito. Yo hice con los niños en el salón la actividad y algunos ya la terminaron. Por eso tal vez no me mandaran su foto. Pero si tú no has ido a la iglesia, tú puedes mandarme tu foto. Me encanta ver tus actividades. Eres muy creativo, escriben muy bonito. Ay, qué bonita letra tienen. Y hacen dibujos que de verdad me sacan una sonrisa de gozo de ver cómo buscan del Señor y que les importa la clase. Mándamela. Y bueno, antes de irnos, vamos ¿a qué? A orar para podernos despedir. Recuerda que todo aquel que no conozca del Señor, tú tienes que hablarle quién es Jesús, qué vino a hacer aquí, y que para nacer de nuevo tienen que recibir a Jesús en su corazón, confesándolo como su Salvador. No es que vuelvas a ser bebé, ¿ok? Déjenselo bien clarito para que entiendan la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. ¿Listos? Cierra tus ojitos y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos enseñas, porque cada día nos muestras lo grande, poderoso y misericordioso que eres con nosotros. Gracias te damos. Ponemos a todos los niños de la clase en tus manos, a nuestra iglesia y a aquellos que aún no te conocen, para que mandes a aquellos que ya te conocen a hablarles sobre la verdad, sobre Jesús. Nos despedimos de este video, pero no de tu presencia. Te pedimos que nos ayudes en el caminar de nuestra vida, para poder ser obedientes a tu palabra y caminar conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que te agrada a ti. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén significa así sea. ¿Cómo puedo ser una nueva criatura? Poniéndome un chupón. Una nueva criatura, te voy a decir cómo si aún no lo sabes. Reconociendo que Jesús es todopoderoso, que es el Dios de lo imposible, que puede todo, que es el Dios vivo al cual oramos, ¿sí? Al cual vamos. Y que Él tiene el poder para perdonar, ¿qué?
pecado, todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no agrada a Dios. Pero Dios te perdona cuando tú vienes delante de Él y dices, Dios, reconozco que soy pecador, pero también sé y creo que Jesús vino aquí a la tierra, tu Hijo, vino a morir verdaderamente en una cruz, pero que no se quedó muerto, que al tercer día, 1, 2, 3, Él volvió a vivir. Y hoy le oramos a un Dios vivo, poderoso, un Dios el cual yo recibo en mi corazón. Yo creo que Él vino y murió y resucitó y ahora vive dentro de mí porque yo le he abierto mi corazón. Él te da la salvación, la vida eterna, una vida para siempre con Dios. Señor, yo creo que escriban mi nombre en el libro de la vida y Él lo va a hacer. Así es. Pero no todo queda ahí. Recuerda, Dios te ha dado la salvación, pero tenemos que caminar en santidad. ¿Pero cómo camina en santidad? Bueno, ¿cómo caminas en santidad? Buscando de Dios, leyendo su palabra, asistiendo a una iglesia cuando sea el momento correcto. ¿Y qué más? Orar, hablar con Dios todos los días de tu vida. En todo momento Él te escuchará y estará ahí para ti. Pase lo que pase, Él siempre está ahí, porque Él cree en ti. Ahora, ¿qué más? Alabar a Dios. ¿Cómo alabo a Dios? Buscando canciones que hablen de Jesús, buscando canciones edificantes, donde me muestre la grandeza de Dios. Con mi caminar, con eso yo alabo a Dios también. Caminando conforme Dios le agrada. Hablando a otros de Jesús. Hablar. No pares de hablar de Jesús, de lo que hizo en ti y lo que vino a hacer por el mundo también. Así es, tú caminas conforme a lo que Dios quiere y eso es crecer, caminar en santidad, caminar limpio delante de Dios. ¿Estás listo? A todos los que hicieron esta decisión, muchas felicidades y bienvenidos aquí al equipo ganador, al equipo de Jesús. Bueno, no me quiero ir sin antes darte una recomendación. Recuerda, todavía estamos en alerta. Todavía nos tenemos que cuidar. Nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y espero que los videos sean de bendición para ustedes. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Cuídense mucho, mucho. Los quiero mucho, pero más te quiere Dios. Bye.